Vamos a leer la palabra de Dios, Dios les bendiga. Vamos a ir a Romanos 15. Terminamos 14, pero Pablo va a darle un cierre a lo que veníamos hablando. No queremos repetir nuevamente lo que ya hemos compartido sobre hermanos fuertes, débiles, eso ya lo tenemos claro, pero Pablo le da un cierre, o Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, le da, mediante Pablo, un cierre a esto de hermanos fuertes, hermanos débiles. ¿Se acuerda que veníamos hablando? Bueno, Pablo le pone como el moño a este tema y recordemos siempre carta, tengámoslos presentes. Esto era una carta que se leía de corrido en las iglesias, no tenían la oportunidad que hoy tenemos nosotros de, bueno, de tenerlo en nuestras casas, de leer por versículo, buscar traducciones, buscar el original. Ellos tenían el original, sí, pero se leían, por ejemplo, esta carta era a los romanos, supónganse que nosotros estamos en Roma, en la congregación de Roma, y el pastor, el líder de esa época, bueno, recibía la carta de Pablo y bueno, la compartía. Creo que 50 y pico de minutos de corrido se tardaba en leer completa la carta. Y ellos recibían ahí y eran ministrados. Hoy tenemos, por misericordia de Dios, la oportunidad de leerla, de repasarla, de dividirla, para entenderla un poquito mejor. Y aún así actuaba en ese momento Dios. Y más hoy si prestamos atención porque Dios te quiere hablar en lo particular sin dudas. Pero vamos a leer, si querés poner un título, Valeria, para el miércoles dar la célula. Eh, o Susana, amén. Alun. Vamos a leer, si querés poner un título, las acciones de los fuertes. Amén. Las acciones de los fuertes. Y quiero que te identifiques como fuerte. Fuerte es aquel que depende de Dios, y vamos a ver algunas características, pero acciones. La vida del Hijo de Dios son movimiento. No puedo decir, creo en Dios y soy un potus. Creo en Dios y no manifiesto lo que creo. Amén. Son acciones. La vida del Hijo de Dios son acciones. La fe sin obra es muerta. Amén. Lo que yo creo me hace andar, lo que yo creo me hace vivir de una forma. Y ahora vamos a ver cuáles son. Pero las acciones de los fuertes es el título. Y leemos Romanos 15 del 1 al 6. Y después son 3 puntos solamente, no se asusten. A ver qué nos quiere decir Dios el día de hoy. Dice, los que somos fuertes, Pablo está escribiendo y se identifica como fuerte. ¿Vos cómo te identificás? ¿Sos una persona que tenés en cuenta a Dios? O a veces, o según las circunstancias. Él se identifica como fuerte y no tenés que tener miedo de identificarte como fuerte. ¿Fuerte qué quiere decir? ¿Que a veces no vas a flaquear? No. Fuerte quiere decir que a pesar de las circunstancias, yo sigo tomado de la mano de Jesucristo. Amén. Así que no tengas miedo de ponerte el título de fuerte. No tengas miedo, porque el Todopoderoso está en vos. Amén. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, están en la palabra de Dios, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos paz. Perdón, la consolación de la escritura, tengamos esperanza, perdón, me adelanté y no sé por qué dije paz. Dice, tengamos esperanza, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a ver qué acciones deben tener o debemos tener los fuertes. Amén. El primer punto que le quiero compartir, leemos nuevamente el versículo 1 y 2, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles
y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Amén. Dice, los fuertes tienen más responsabilidades que los débiles. Y ahora vamos a ver cuáles. Como siempre, machaco y machaco, 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 aquel que tiene conocimiento de Cristo y de la palabra tiene tiene mayores privilegios al conocer más a Dios, su voluntad, su carácter, aprende a depender de Él y demás, pero también tiene responsabilidades. Al ser yo más capacitado, tener más entendimiento, tener una comunión eh, más constante con Dios, bueno, tengo una mayor responsabilidad. Tengo un mayor compromiso que con aquel que es débil, que no tiene presente a Dios todos los días de su vida, quizás. Amén. Nosotros debemos ser responsables. Quizás, ¿qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, quizás vos sos la única mujer de tu casa, el único hombre de tu casa que cree en Jesucristo. Entonces vos sos el fuerte de esa situación. O el único que cree en el lugar de trabajo en Jesucristo, o el único que cree en el lugar de estudio en Jesucristo. Bueno, vos sos el fuerte en esa situación. Porque vos sos la persona que está tomado de la mano de Jesucristo. Eso tiene una responsabilidad. Nosotros no podemos esperar de los débiles o de aquellos que no tienen a Jesucristo que actúen como nosotros o que dependan de Jesucristo. ¿Y para qué estamos nosotros? Para ayudar a ellos, no para pisarle la cabeza, no para ser piedra de tropiezo, como ya lo aclaró muchas veces Pablo en el versículo 14. Nosotros estamos para ayudarles y vamos a ver cómo se hace. Amén. Así que los que somos fuertes debemos soportar. Lo primero que hacen los fuertes es soportar, apoyar. Eso hacen los fuertes en Cristo, porque los fuertes del mundo, ¿qué hacen con los débiles? Los pisan la cabeza si es posible. Lo vemos en los trabajos, que el más fuerte, el que tiene más poder, el que está abajo, lo denigra, por así decirlo, y por ser amables. Eso hace el mundo. El que es poderoso en el mundo, por su propia fuerza, por su sabiduría, por su conocimiento. Ahora los fuertes en Cristo apoyan y soportan a los débiles. Amén. Apoyamos y soportamos a los débiles. Amén. Porque recordemos, un día lo fuimos nosotros. Un día nosotros fuimos aquellos débiles, fuimos aquellos que no tenían a Jesucristo, fuimos aquellos que dependían de cualquier cosa menos de Dios. Bueno, ahora hay gente que está en esa circunstancia y por misericordia de Dios yo estoy en una condición de fuerte. Entonces mi condición de fuerte hace que apoye y soporte a los débiles. Amén. ¿Y cómo apoyo y soporto a los débiles? Veo a un hermano que está pasando necesidad. Veo a un hermano que hace mucho no viene a la congregación, a la célula, a la reunión de oración. Bueno, lo llamo, le pregunto cómo andás, qué te pasa, qué te está pasando. Estamos orando por vos. Pero eso hace un fuerte y debe hacer un fuerte. No, y aquel no viene más. Eligió el lado de Satanás. No, nosotros oramos, apoyamos, soportando. En otra porción, Pablo va a decir soportándonos unos a otros. Soportar es ayudarle a llevar la carga. Eso hace un fuerte. Para eso estamos los fuertes. Para ayudar a llevar la carga a los débiles. Amén. No para hacer una carga más para los débiles. Ayudarle a llevar la carga a los débiles. Amén. Recuerden que cuando decimos amén, asentimos y decimos sí, lo voy a hacer. Amén. A ver si dicen amén ahora. Pero estamos para eso los fuertes, para soportar y ayudar a llevar la carga de los débiles. Amén. Recuerden, somos un cuerpo en Cristo. Debemos amar a los hermanos. Dice, seguimos leyendo. El primer puntito es, los fuertes tienen más responsabilidades que los débiles. La primera era apoyar, porque dice, debemos soportar la flaqueza de los débiles, soportar y apoyar.
Amén. Dice, y no agradarnos a nosotros mismos. No agradarnos a nosotros mismos. Si uno ve muy claramente, se ve la diferencia entre los hijos de Dios y aquellos que no lo son. Porque uno intenta agradar y siempre hacer lo que lo beneficia a uno, ¿o no? ¿Cuántas veces y aún nosotros hemos dicho ahí, mientras yo esté bien, mientras yo no le haga mal a nadie, mientras yo? Y la palabra de Dios nos enseña mientras que los demás, yo estoy a lo último. Eso es amor. Eso es amor. El otro día compartía a modo de ilustración, eh, mi padre era albañil, trabajaba de corridos, iba a la mañana, iba a la tarde, y yo siempre que tenía la edad de Martín, de los 12, siempre iba a la escuela a la mañana y a la tarde iba a ayudarle. Y ahora lo entendí de grande, ¿no? Él siempre, bueno, como trabajaba de corrido a la gente, porque él era muy amable, muy ameno, bueno, le daba alimentos al mediodía. Y él, que siempre yo llegaba, decía, no tengo hambre, comé vos. Me decía, y uno ahora que es grande entiende, perdón la emoción, ¿no? Pero entiende que él no comía para dejármelo a mí. Eso es amor, priorizar a los demás. Muchas veces nosotros tenemos que negarnos a dejar de hacer cosas que nos gustan, que nos agradan para hacer de beneficio para los demás. ¿Me entienden? Llevar tu cruz, lo va a llamar la palabra. ¿Qué es llevar tu cruz? Bueno, lucha, hacer morir la carne y entre esas, cuando uno dice hacer morir la carne, está incluido el yo, el primero yo. Primero está mi hermano y luego yo. Yo cuido todo lo que hago, todo lo que digo para hacer de bendición a mis hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios, no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno y para edificación. Yo busco agradar al prójimo. Quiero agradar al prójimo. ¿Por qué? Porque lo amo en Cristo. ¿Me entienden lo que dice la palabra de Dios aquí? Y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. No busques tu vanagloria. Sé de bendición. Sé de bendición. Dice hacer todo como para Dios, porque de Él viene su recompensa. Recién hablaba con un varón que pasó por acá y decía que él ayudó a levantar esto cuando era joven, porque él asaba y hacía no sé qué. Y dice, y me dieron mucho como reconocimiento de la intendencia en su época, en muchos años atrás. Y dice, pero eso nunca me importó. ¿Por qué? Le digo, y porque yo lo hacía de corazón. Y así debemos comportarnos nosotros, hacer las cosas como para Dios, de corazón. ¿Qué importa si alguien me felicita? Gloria a Dios si viene la felicitación, pero si no viene también, porque yo lo hice y actué conforme a Dios. No esperes el reconocimiento de las personas, muchas veces no lo vas a tener, pero Dios te va a reconocer y te va a recompensar sin duda. Vieron que hay muchas acciones que uno hace que a veces no son notorias para las personas, pero Dios las ve. Dios ve tu corazón, Dios ve tu esfuerzo, Dios ve que te negás a vos mismo o a vos misma. Estás cansado, estás dolorido, pero priorizás bendecir al débil, al que necesita. Amén. Dios lo ve a tu esfuerzo. No es que nadie lo ve, Dios lo ve y eso es lo importante. Amén. Nosotros debemos agradar. Amén. Nosotros debemos agradar al prójimo y muchos más si está en una situación de debilidad. Dice, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque a veces nos vamos, nos vamos más allá. Con tal de agradar al prójimo, bueno, lo malcriamos, si se quiere, en el sentido de consentirlo en todo, y ese extremo también está mal. Nosotros debemos, la palabra es clara, nosotros dice, debemos, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación.
lo que es bueno para edificación. Edificación es para que Él, en Cristo, que es la roca, pueda edificar su vida espiritual, ¿no es cierto? Para que pueda tener una relación con Jesucristo. A veces, hermanos que pasan por debilidad, ejemplo, económica, está bien que vos les ayudes, una vez, dos veces, tres veces, pero hemos visto casos que esa ayuda se torna en mantener a la persona, y las personas enseguida se acostumbran a que uno los ayude. Nosotros tenemos que agradar y ayudar al prójimo, pero no al extremo de hacerle daño en el sentido de consentirlo. Nosotros debemos agradar todo lo que sea para edificación, todo lo que sea para edificación, todo lo que le ayude a esa persona a crear una relación con Jesucristo. Ahí es donde apuntamos nosotros. Amén. Amén. A veces vieron que con nuestros hijos, aquellos que somos padres y los malcriamos, le estamos haciendo un daño. Si buscamos conformarlo en en tiempo informa, con todo lo que ellos quieren, le vamos a hacer un daño. Con los hermanos es igual. Con los hermanos es igual. Nosotros debemos pensar en cómo, así como pensamos cómo edificar, cómo construir el carácter de nuestros hijos y demás, poniendo límites si se quiere, con los hermanos es igual. Yo debo agradarle todo lo que le sirva a esa persona para edificar su relación con Jesucristo y con la iglesia. Amén. No por agradar, a veces nos extraviamos con tal de agradar, caer bien al hermano, nos pasamos de rosca, por así decirlo, y es contraproducente. Si ustedes prestan atención, Dios está en cada detalle. Te dice ayudalo, agradá en todo, pero mirá, todo lo que sea bueno y para edificación. No te pases de bueno, por así decirlo. Sabemos que no hay ni uno bueno, dice la palabra de Dios, pero no te pases. A veces nos cebamos en ese sentido y nos vamos por las ramas. Amén. Dice, y es muy importante esto, dice, porque el subtítulo era los fuertes tienen más responsabilidades que los débiles. Y con respecto a esto, Lucas 12:48 dice, a todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Hoy leíamos 2 Corintios 5:17 y 18 y decía que el ministerio de la reconciliación, o sea, el compartir la palabra, nos fue dado a nosotros. Y rápidamente podríamos decir, ¿lo estamos haciendo? Bueno, cada uno verá, pero nosotros tenemos responsabilidades como pueblo. Ahora, como congregación, pusimos los viernes de ayuno y oración. ¿Por qué? Porque como fuerte tenemos una responsabilidad, la de consagrar nuestras vidas en oración y en ayuno por aquellos que están en debilidad. Y aún por nosotros, ¿no? Pero más aún por aquellos, arrodillar, clavar rodilla, por aquellos que están pasando debilidad. ¿Se dan cuenta? Tenemos privilegios hermosos por ser hijos de Dios, pero tenemos grandes responsabilidades. Al que más se le da, más se le demandará. Siempre digo esto y los que son empleados saben que es así. El premio para la eficiencia, ¿qué es? Aparte de mejor paga, más trabajo, ¿o no? Más eficiencia. Yo llegué a escuchar en mi trabajo y acá te conviene no saber nada, porque más sabes, y es así. Y en cuanto a lo espiritual, lo mismo. Más eficiente sos, más te consagrás y más lindo, porque Dios te encarga más tareas. Vas a tener más trabajo. Amén. Los fuertes tienen grandes responsabilidades. ¿A quién vos, como padre, o el llegado el caso de tener tu empresa, tu negocio, a quién vas a encargar? ¿A alguien eficiente o a alguien deficiente que haga las tareas? ¿A quién? Y Dios te encarga cosas a vos porque sos fuerte, porque venís a ser el eficiente en este ejemplo. ¿A quién quiere que se les encargue? Dios te escogió, Dios te eligió, no sos casualidad. Dios te escogió,
te dio responsabilidades como fuerte en Cristo. Gloria a Dios que la podamos, que podamos decir, heme aquí. Amén. Dios te escogió y te va a preparar. Te va a seguir preparando de acá hasta el fin. Amén. Dios prepara a los escogidos. Dios prepara a los escogidos. No pienses, no, debo saber esto, tengo que ser capaz para el otro. Dios te llama, te escoge y te capacita. No es al revés, me capacito y después Dios me llama. Pero tenés que ser eficiente en lo poquito que Él te va a poner. Recordá ese ejemplo porque a mí me ayudó mucho. Así como las empresas, al mejor, al más eficiente, lo premian con más responsabilidad, Dios es igual. Y si lo hacemos por un mero sueldo, imagínate para gloria de Dios. ¿Cuán eficiente deberíamos ser? ¿O cuánto más eficiente deberíamos ser? Amén. Ese fue el primer punto. El segundo, los fuertes siguen el ejemplo ¿de quién? De Jesús. Los fuertes siguen el ejemplo de Jesús. Los fuertes siguen el ejemplo de Jesús. Mirá lo que dice el versículo 3 y 4. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y a veces nosotros, ¿quién nos creemos? Y no, y yo merezco esto, y yo merezco el otro, y sí, yo. ¿Cómo Dios no me va a llamar a mí? ¿Quién soy? Debe estar diciendo, Cristo nos debe escuchar a veces. O en el pasado debe decir, está intercediendo por nosotros. Menos mal que está intercediendo por nosotros ante el Padre. Porque a veces pensamos de formas tan equivocadas. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Insulto quiere decir vituperio. Cuando hablan mal de vos, insultos. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Amén. Los fuertes siguen el ejemplo de Jesús. Los fuertes, como vemos acá, Pablo se reconoció como fuerte, ni bien empezó el capítulo 15, ¿y qué hizo? Para poder citar la Biblia, ¿yo qué debo hacer? Parecen preguntas tontas, pero yo para poder citarla, la debo conocer. Acá Pablo vemos que citó un salmo profético. Hay distintos tipos de salmos. Este es un salmo profético que hablaba de lo que Jesús o lo que iba a padecer Jesús en este caso. Uno, los fuertes, vemos como Pablo, leen la Biblia para poder citarla, leen la Biblia para poder vivirla, leen la Biblia para creer en ella, leen la Biblia para saber quién es mi Dios. Si no, ¿cómo vas a conocer a Dios? La Biblia no son historias de personas, son Dios revelando su carácter a través de esas personas. Uno ve a David, que era conforme al corazón de Dios y falló, ¿qué ves vos ahí? El carácter de Dios que permanece fiel a pesar de que le fallemos. En el Antiguo Testamento, cuando vemos al pueblo de Israel que se equivocó, un camino que era de días, lo hizo en 40 años por su terquedad. ¿Qué ves? La misericordia y la gracia de Dios revelada hacia un pueblo totalmente rebelde. Se daba vuelta a Moisés y estaban adorando un becerro de oro. Y Dios permaneció fiel. Uno, a través de la palabra de Dios, conoce el carácter de Dios. Y cuando vos conoces el carácter, así como has conocido el carácter de tu esposa o de tu esposa, a través de la comunión, dedicarle tiempo, convivir es lo mismo con Dios. Y uno cuando conoce el carácter de alguien, sabe lo que le agrada y no le agrada. ¿Cómo actuaría? Cuando conoces a tu esposa, sabes que a la mañana no le tenés que hablar, por ejemplo. A primera hora no le hables, no sé, un ejemplo tonto. Y cada uno con su cónyuge, con la persona que convive, conoce su carácter y sabe que hay momentos que no hay que hablarle, otros hablarle. Mirarla, a ver cómo tiene la... Bueno,
con Dios es igual, debemos conocer su carácter. Y cuando vos conocés su carácter a través de la Biblia, vas a tener seguridad de cómo es Él, de que es fiel, de que es amoroso, de que es misericordioso, de que ayuda a aquel que confía plenamente en Él. Y lo podés vivir cuando lo sabés. ¿Cómo vas a conocer a Dios y su carácter si no conoces la palabra de Dios? Los fuertes leen la Biblia, citan la Biblia. Jesucristo es un ejemplo que se da siempre y por eso está en la palabra de Dios. Cuando el diablo tentó a Jesucristo, ¿cómo lo batalló él? Siendo Dios encarnado. Con su palabra. Cristo está. Entonces, un ejemplo. Cuando viene una enfermedad a tu vida, y yo recuerdo que mis enfermedades fueran sanadas por Jesucristo, como dice su palabra. Cuando viene una lucha, hoy puedo recordar Jeremías 1:18, que Él está conmigo. Las luchas van a venir, pero Él está conmigo batallando. Nadie te podrá vencer. ¿Y cómo lo puedo hacer eso? Porque leo la Biblia y la tengo incorporada en mí. Cuando viene alguien y dice, no, tengo muchos problemas, no sé qué hacer. Mateo 11:28, ¿qué dijo Jesucristo? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pero eso yo lo hago, o una persona fuerte lo hace cuando pasa tiempo con las palabras de Dios. Amén. Vas a ver cómo tengo un muchacho que recién está comenzando, que le cuesta retener los versículos. Bueno, pero vos esforzate, vos esforzate, que después el Espíritu Santo va a obrar de una forma que ni te imaginás. Cuando venga la prueba te vas a acordar. Claro, si Jesús me dijo que yo vaya a Él cuando tenga problemas, voy a Él, porque lo tengo incorporado. Eso es vivir la palabra de Dios. Eso es vivir la palabra de Dios. Amén. Los fuertes basamos nuestra vida en la palabra de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Amén. Vino a salvarnos y a ser ejemplo de cómo deben actuar los hijos de Dios. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, la palabra de Dios, es para nuestra enseñanza, dice, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En la palabra de Dios tenemos ejemplo, tenemos enseñanza, paciencia. El otro día alguien me decía, se me terminó la paciencia, pastor. Se me terminó la paciencia. Y la paciencia no es otra cosa que seguir constantes en lo que creemos a pesar de. Además de que sabemos que la paciencia es un fruto del Espíritu y el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe, eso es fruto del Espíritu, eso fluye en vos, es el carácter de Cristo en vos, pero cuando tenés una vida consagrada a Dios. Es un tema para otro mensaje, pero el Espíritu Santo fluye en vos cuando consagrás realmente a tu vida. Por eso la palabra de Dios dice, no contristéis al Espíritu Santo, con pecado, no teniéndolo en cuenta y demás. No me quiero ir por las ramas, pero si te falta paciencia, te falta mansedumbre, templanza, amor, gozo, paz, deja que el Espíritu fluya en vos. Y el fruto del Espíritu no es otra cosa que el carácter de Cristo formado en vos. Porque es necesario que el carácter de Cristo se forme en nosotros. ¿Por qué? Porque imagínate que Dios te da el don de misericordia y no tenés paciencia. O mejor dicho, tenés el don de misericordia con tu carácter. O tenés el don de enseñanza con mi carácter o con tu carácter. Es necesario que se forme el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Es sumamente necesario. Pero es a través de que fluya el Espíritu Santo en nosotros y que la palabra de Dios transforme nuestra vida. Como decíamos, mediante la palabra tenemos ejemplos a seguir, tenemos la enseñanza de cómo debemos actuar en distintas circunstancias,
podemos tener paciencia en la dificultad porque nos apoyamos en esa palabra. Si a Abraham se le prometió un hijo teniendo 75 años y lo tuvo a los 100, ¿te parece que pudo descansar en la promesa, en la palabra? Y si Dios te promete algo a vos, se va a cumplir. A veces necesitamos pasar por ese tiempo de espera para ver dónde está nuestro corazoncito. Si le creo a Dios o me desespero. Acordate, la paciencia tiene que ver con creer a pesar de la circunstancia y del tiempo. Porque eso es la paciencia. Yo espero en Dios aunque no vea resultados. Como leíamos la semana pasada, por fe andamos, no por vista. Entonces yo camino esperando pacientemente la respuesta de Dios, sabiendo que me va a responder. Amén. Así que no te desesperes. Si vos le crees a Dios, al que cree a Dios todo le es posible. Dice, y en el punto número 3, y con este terminamos, dice, los fuertes buscan la gloria para Dios. Los fuertes buscan la gloria para Dios. Lo que le decía un poquito antes, muchas veces nos cuesta todo este tema porque deja de ser la gloria y el reconocimiento para nosotros. Tiene que ver el orgullo, la carne y todo lo demás. Pero todo lo que hacemos y lo que buscan los hijos de Dios es todo para gloria de Dios. Amén. Hoy hablábamos un poquito de este tema con Eva antes de empezar. Cuando yo tengo el privilegio de servir a Dios, esté yo solo, esté el pastor, esté el líder, yo actúo de la misma manera, porque la gloria es para Dios. Y uno cuando ve que personas actúan de una manera cuando está la autoridad eclesiástica, para llamarlo así, muy eficiente, muy atento, cordiales, está muy bien, pero cuando no está esa autoridad eclesiástica actúan de otra forma, uno dice, ¿para qué actúan? ¿Cuál es su motivación? Evidentemente no es la correcta. Yo oro por ellos y entrego su vida a Dios, pero los fuertes no somos así, no debemos ser así, porque todo lo que hago, doy un plato de comida, voy a visitar a alguien que estoy enfermo, oro y ayuno por hermanos, lo hago todo para la gloria de Dios. Si lo tengo que hacer yo solo y nadie me ve, gloria a Dios, porque el que me tiene que ver y el que me aprueba, me está viendo. Amén. Los hijos de Dios hacen todo para gloria de Dios. Todo, todo, todo. Me preparo para dar la célula, me preparo consagrando mi vida, no es una reunión más, consagro mi vida porque lo que voy a hacer es para gloria de Dios. Voy a llevar un paquete de fideo a un hermano que está pasando necesidad, compro el mejor paquete de fideo que pudiera adquirir, económicamente puedo, y voy y se lo llevo con amor. Porque todo para gloria de Dios. El hermano que yo estoy ayudando, que estoy bendiciendo, es circunstancial. Porque sea quien fuere, yo actúo de la misma manera porque hago todo para gloria de Dios. Amén. Y eso es muy notorio. Es muy notorio cuando vemos a alguien servir a Dios, si es para gloria de Dios o para vanagloria personal. Eso se ve a 10.000 kilómetros. Ahora, yo veo y noto esa diferencia y oro por las personas, para que Dios transforme su corazón, para que no sea en vano su labor. Porque Jesucristo dijo, muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos demonios y ayudamos a aquel. Nunca os conocí. Amén. No nos transformemos en esas personas. Sé que acá no están esas personas, pero debemos saber que existen. Y nosotros, como fuertes, debemos ayudar a los débiles. Amén. Los fuertes buscan la gloria para Dios, dice en el versículo 5 y 6, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto se logra, está hablando de comunión, mirá,
Dejá de pelear con el débil, dejá de juzgar con el débil. Ustedes son un cuerpo, tienen que tener un mismo sentir. A una voz debemos clamar a Dios y reconocer. ¿Y cómo si están todos peleados? ¿Cómo lo van a hacer? Hay veces que en congregaciones, como siempre le decía, nos debemos preparar porque cuando seamos muchos va a haber disensión, va a haber distintas formas de pensar, pero nosotros debemos tener en cuenta que es todo para gloria de Dios. No puede haber en las iglesias personas que no se hablan, personas peleadas, y es más común de lo que ustedes piensan. Debemos orar para que no sea así, porque toda la gloria es para Dios. Amén, no me puede dar lo mismo. Y bueno, no me saluda mi hermano, como hijo de Dios no podemos pensar así. No es que no debemos, no podemos pensar así, de ese modo. Toda la gloria es para Dios. Y esto lo vamos a lograr cuando tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y después te encargo que leas Filipenses 2 entero, pero ahora vamos a leer del 2 al 5 del capítulo número 2. De Filipenses dice, esto se logra de que todos los fuertes en comunión y los débiles den gloria a Dios en todo lo que hacen. Dice Filipenses 2, de 2 al 5, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo sentir, unánime, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. No, esta parte no me gusta, pastor, va a decir. Dice, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo. No te creas mejor que nadie. Tenés que matar el orgullo día a día, porque está ahí y quiere sobresalir enseguida. Pero dice, estimando a cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de vosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Después sigue Filipenses 2, que es muy hermoso, dice, Jesucristo que estando en la condición de Dios no tuvo a qué aferrarse, se humilló hasta la muerte y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo siendo Dios, se hizo carne y se humilló, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros a veces, porque no me saludó, o por pequeñeces, estamos peleados, o nos creemos superiores que los demás, hermano. Tiene que, tenemos que tenerlos fuertes, el mismo sentir que tuvo Cristo, que estando en condición de Dios no tuvo a qué aferrarse, dice la palabra de Dios. Y a veces nosotros nos aferramos a nuestro poquito conocimiento, a nuestra eh, gracia que Dios nos dio, y nos agarramos de eso y sí, yo, y vos sos menos, y vos. Nos ponemos en un lugar que no nos corresponde. Si Jesucristo, siendo Dios, no tuvo a qué aferrarse, nosotros mucho menos. Él tenía una visión clara, vino a cumplir un objetivo y no escatimó en entregar su vida por los demás. Y vos no tenés, y muchas veces no tenemos que entregar nuestra vida, tenemos que entregar nuestro orgullo, decir, bueno, lo entiendo el hermano que está pasando en un proceso, por eso me habla así, lo entiendo el hermano porque está pasando por tantos problemas, por eso reacciona así, no sé. Nuestro orgullo tiene que menguar, amén. Si Cristo se humilló a sí mismo, nosotros, ¿por qué no? A veces callando, guardando pensamientos, pero debe menguar nuestro orgullo para que darle toda la gloria a Dios muchas veces. Y con este terminamos. Los fuertes buscan la gloria para Dios y esto se logra cuando cantamos y oramos unánimes a Dios. Mirá lo que dice Hechos 2, del 2 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban todos los hermanos? Unánimes juntos. ¿Qué estaban haciendo? ¿Un asado? ¿Qué estaban haciendo? ¿Una vaquillona, como dijo este varón recién? ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban tomando mate? Que no está mal, pero para que se manifieste la presencia de Dios, mirá lo que debe suceder. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino
del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, idiomas. Cuando habla de lenguas aquí, habla de idiomas, según el Espíritu le daba que hablas. Pero es necesario que nosotros estemos unánimes juntos adorando a nuestro Dios. Unánimes juntos. Y parecen sinónimos, pero uno puede estar junto, pero no unánime. Uno en una empresa está junto a otras personas, pero no unánime, no tienen el mismo sentir, ¿me entienden? Aún en la iglesia puede pasar esto. Por eso enfatiza la palabra de Dios en que estaban unánimes y estaban juntos, tenían un mismo sentir. Y Dios derramó de su espíritu en ese lugar. Es necesario que en la congregación, en la iglesia, en la célula, en nuestra familia, no haya disensión, que estemos unánimes juntos. Unánimes juntos. Dios ahí va a derramar de su bendición a aquellos que actúan de esa forma. Amén. Somos fuertes. Ahora debemos actuar conforme a esa fortaleza que proviene de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Espero no haber sido tan voltero, por así decirlo, y haber sido claro, y que podamos vivir esto que creemos. Amén. Hoy te vas con una realidad que de que sos fuerte en Jesucristo, y te vas con una responsabilidad. Porque si sos fuerte es para bendecir a los demás. Amén. Es para apoyar al débil, para levantar al débil. Gloria a Dios para que lo podamos hacer. Oramos. Señor mío y Dios bueno, te doy gracias por este tiempo donde aprendimos de tu palabra, donde aprendemos a conocerte, Señor, donde aprendemos a entender qué quieres y qué esperas de nosotros. Muchas gracias porque nos consideramos fuertes en ti, porque tenemos a Jesucristo en nuestra vida, el poderoso, el que todo lo puede, vive en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Pero entendemos también, a la luz de tu palabra, que al tener este hermoso privilegio tenemos una gran responsabilidad, que con nuestras acciones tenemos que demostrar esa fortaleza que Jesucristo pone en nosotros, para bendecir, para ayudar, para fortalecer al que está aún débil. En el nombre de Jesús, utilízanos con gran poder y gloria, y aun quita de nosotros todo orgullo, Padre mío, Dios bueno, toda vanagloria que pueda haber de nuestra vida, quítala enteramente para que el Espíritu Santo pueda fluir a través de nosotros. Queremos ser una congregación que esté unánime junta, que tenga el mismo sentir, que ese sentir sea, que todo lo que hagamos y digamos sea para gloria tuya, y así como Jesucristo no tuvo a qué aferrarse, a qué agarrarse, nosotros no tengamos nada en nuestra vida que nos detenga y que no detenga el fluir de tu Espíritu Santo en nosotros. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras equivocaciones, y aún perdona si sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, también te pedimos perdón. En el nombre de Jesús, y clamamos, Señor, bendición para aquellos los que no están viniendo, para que tú obres en sus vidas, en sus familias, y aún en sus cuerpos y en sus economías. Y bendice a los presentes que han consagrado tiempo a ti, bendícelos, porque tu palabra dice que eres galardonador de aquellos que te buscan, y los hermanos hoy decidieron buscar. Y tú los vas a premiar, porque cuando tú dices algo se cumple. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Un aplauso a Dios. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí, hermanos fuertes.